esto todo es malo. No, creo que hemos hecho cosas durante todo el año buenas, como para haber creído en que esto podía pasar, que podíamos llegar arriba. Creo que está un poco, nos ha faltado un poco también a nosotros, haber transmitido un poco más, un poco para de casa, pero yo estoy tremendamente orgulloso de los chicos. Sobre el césped del Loro Rodríguez López se ponía hoy en juego el cuarto puesto de la clasificación, el último que da paso a la fase de ascenso. Y cuando todavía estaban los equipos tomándose la medida, decidiendo en manos de quién quedaba la posesión, un error de Ogbonna en el control del balón permitió al exolibrista Verona inaugurar el marcador. Era el 1-0. Tocaba remar contracorriente y los azules, hoy de naranja, tardaron poco en dar la réplica. Un saque de falta de Nano permitió a Juanpa colocar el balón en el palo. Ninguno de sus compañeros pudo aprovechar el rechace. A la contra llegó otra oportunidad clamorosa. Tras una cabalgada encomiable de Nano, su centro fue desaprovechado por Rubiato, que llegó el balón a contrapié y no fue capaz de rematar entre los tres palos. Tampoco pudo encontrar portería Martins en esta ocasión, rondando la media hora de partido, en la que en boca de gol le ganó la partida a Sergio Aragoneses. El Tenerife se mostraba más vulnerable, pero muchísimo más eficaz. En la siguiente llegada con peligro, un balón colgado de Chechu permitió a Perón hacer el 2-0. Con este resultado se llegaba al descanso. Y tras la reanudación siguió la brega y las llegadas del Real Oviedo, ahora con Manu Busto buscando el juego entre líneas. Aquí tampoco Martins fue capaz de llevar el balón a las mallas. Pudo cambiar la suerte del Oviedo si el colegiado hubiera decretado penalti por este golpe en la cara que Aragoneses propinó a Juanpa. Pacheta buscó revertir la situación sacando al debutante Jairo Cárcava, pero un penalti señalado por un agarrón en el área de Juanpa Perona propició que el valenciano hiciera el 3-0. La falta de gol condena a los azules a esperar la derrota del Albacete para seguir soñando con alcanzar la fase de ascenso. Dos partidos se han disputado esta mañana en tercera división. El